En España, más de 1 millón de personas sufren psoriasis cutánea, de las cuales entre un 10 y un 30% pueden desarrollar artritis psoriásica a lo largo de su vida. Se calcula que unas 200.000 personas sufren artritis psoriásica en España. Bienvenidos a una nueva edición de Respuesta Psoriasis, voces expertas cerca de ti. Hoy es la cuarta sesión de esta iniciativa liderada por Acción Psoriasis que quiere potenciar el empoderamiento de los pacientes, brindándoles información y formación para un mejor manejo de su enfermedad. Hoy nos acompaña el doctor Rubén Queiro Silva. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elisenda. El doctor Queiro Silva es reumatólogo del Hospital Universitario Central de Asturias. ¿Lo he dicho bien? Correcto. Muy bien. Y con él vamos a poner el foco hoy en la artritis psoriásica, así que adelante, doctor, le damos paso y luego vamos a dar espacio también al testimonio de un paciente y a las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias Muy y le bien, doy la palabra. perfecto. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias por la invitación, que Acción Psoriasis siempre es un placer colaborar con esta asociación, que yo creo que hace una labor muy buena y que merece la pena y vale la pena que le apoyemos desde la parte, de este lado de la mesa, que es el de la medicina, ¿no? Como ya me han presentado, yo soy reumatólogo del Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo y soy también profesor asociado de la universidad de esta ciudad. Y la verdad es que he dedicado una parte importante de mi vida profesional y mi vida académica a la artritis psoriásica, que es una enfermedad que tiene muchas cosas que ya sabemos, pero quizás tiene muchas más cosas que aún no sabemos. Y mi idea hoy es intentar darles a ustedes pues algunas pinceladas de esto y que tengan una idea un poquito más clara de lo que es esta enfermedad. Lógicamente, la primera pregunta es ¿qué es esto, ¿no?, de la artritis psoriásica? Como veis, es una palabra compuesta, ¿no? Artritis y psoriasis, y quizás la forma más simple de definirlo es que es una artritis, es decir, una inflamación de la estructura articular que se da en pacientes con psoriasis. Pero bueno, esto es quizás una definición muy simplista y quizás puede dejar un cierto, digamos, sabor un poco simple, ¿no? Parece que esto ya está, una artritis que se da en un paciente con psoriasis, y esto, como veréis a lo largo de la exposición, es bastante más complejo. Siempre me gusta, una de las cosas que me gusta hacer cuando tengo la oportunidad de hablar para pacientes es dar esta pequeña ¿no?, semblanza de este pequeño tramo de una obra literaria, de una obra escrita ya por Herrera Casado, que era bueno, un divulgador, un cronista del siglo XVII que vivió en el Perú colonial español, y él, como ven en esta imagen, hace una descripción de una enfermedad que afecta a un religioso que vivió en esa época también, el padre Pedro de Urraca, en donde, bueno, el lenguaje es un poco el lenguaje castellano de esa época, pero en donde viene básicamente a decir que es un hombre que sufre durante muchos años una enfermedad de las articulaciones. Vean que aquí le llaman gota, le afligió una gota. Piensen ustedes que entonces y durante muchos años en medicina, cualquier tipo de reumatismo articular se definía como gota, mientras que cualquier tipo de afectación cutánea pues más o menos inflamatoria se definía como lepra. Y entonces dice el bueno de Herrera Casado que a este hombre le aflige una gota y que además esa gota va asociada, como ven ya en la mitad inferior de la escritura, le dio nuestro Señor una lepra desde el cuello hasta los pies, etcétera. Es decir, realmente lo que está describiendo aquí Herrera Casado probablemente es una de las primeras referencias que tenemos en la bibliografía de una artritis psoriásica, ¿no? No es que la artritis psoriásica no existiera ya mucho antes, seguramente es una enfermedad que ha acompañado al ser humano durante milenios, pero no ha habido durante muchos siglos referencias claras a esta enfermedad. Y yo creo que vale la pena resaltar esta porque es una referencia, por decirlo de alguna manera, de un autor español que obviamente no era un médico, era un hombre que era un cronista de esa época. La artritis psoriásica, técnicamente hablando, desde un punto de vista de la medicina, es una espondiloartritis. Las espondiloartritis son un grupo de enfermedades. Hay una enfermedad, digamos, central o nuclear, que es la espondilitis anquilosante, y hay una serie de enfermedades anexas.
y dentro de esas enfermedades anexas está la artritis psoriásica. Pero la artritis psoriásica, como ven en el dibujo, es una enfermedad que va a tener múltiples manifestaciones, tanto desde el punto de vista articular, puede afectar a una articulación, a unas pocas, a muchas, puede afectar a articulaciones de la columna vertebral, de la caja torácica, en definitiva, cualquier tipo de articulación, y además puede ir acompañado de una serie de características que luego repasaremos en detalles, como puede ser la dactilitis, el famoso dedo en salchicha, o la entesitis, luego iré explicando lo que es eso. Y esto además muchas veces va ligado a otro tipo de enfermedades que forman parte del espectro de las espondiloartritis, es decir, uveitis, que es la inflamación de la cámara anterior, o un mayor riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Por eso decía al principio que decir que una artritis psoriásica es una artritis con psoriasis y nada más es quedarse muy corto. Hay que darle la verdadera dimensión que esta enfermedad tiene. Y Eli ya nos adelantó, ¿esto es frecuente? Bueno, piensen, esto es un mapa mundi, ¿no? de cómo se distribuye la prevalencia o la frecuencia de psoriasis en el mundo. Vamos a situarnos donde vivimos nosotros, que es en Europa, lo estoy señalando con el puntero, en Europa entre un 2 y 3% de la población general padece psoriasis. Si la incidencia es, le iremos un poquito más tarde a ello, si pensamos que de ese 2-3%, entre un 10 y un 30%, como bien se dijo en la introducción, va a desarrollar una artritis psoriásica, piensen ustedes que la frecuencia o la prevalencia a nivel mundial de la artritis psoriásica está entre el 0,5 a 1% de la población general. Esto nos puede parecer poco, pero si traducimos eso, por ejemplo, a los habitantes que tiene España, ya se nos dijo en la introducción, pues más de 200.000 personas en España padecen artritis psoriásica. Por tanto, no es una rareza médica, no es una enfermedad del día a día, pero tampoco es una rareza médica. Es una enfermedad que suele debutar entre los 30 y los 50 años, por tanto hablamos de que la mayoría de los pacientes con artritis psoriásica son jóvenes cuando empieza la enfermedad, afectando por igual a hombres y mujeres, pero aquí hago una puntualización, la enfermedad no afecta, es decir, no tiene las mismas manifestaciones en el hombre y en la mujer, o dicho incluso mejor, no tiene la misma gravedad o severidad en los hombres que en las mujeres. Por ejemplo, en el hombre, cuando afecta a la columna vertebral, es una enfermedad más agresiva en esa estructura anatómica del varón, mientras que la mujer suele padecer una enfermedad más periférica, más poliarticular, más a nivel de manos, rodillas, pies, etc. Y en general, como dijo al principio, es una enfermedad que sus tasas más elevadas lógicamente se darán donde las tasas de psoriasis son más elevadas, básicamente países occidentales y dentro de Europa, mucho más alta la frecuencia en los países del norte de Europa, de los países, digamos, circumpolares, que en los países del sur. Pero en España, repito, más de 200.000 personas padecen artritis psoriásica. La mayoría de los pacientes que desarrollan una artritis psoriásica, 70-80% de ellos ya tienen una psoriasis cuando finalmente en una consulta de reumatología se les diagnostica de artritis psoriásica. Como se ha dicho, entre un 10-30% y quizás la cifra más real es la del 30% de los pacientes con psoriasis desarrollan artritis psoriásica. El gran problema es que creemos actualmente que quizá un 35 o 40% de los pacientes que puedan estar padeciendo una artritis psoriásica realmente no tienen un diagnóstico correcto o ni siquiera tienen un diagnóstico. El tiempo promedio que transcurre entre el inicio de la psoriasis y el desarrollo de artritis es de unos 10 años, lo cual no quiere decir que si yo llevo 15 o 20 años padeciendo una psoriasis ya me voy a librar de la artritis, porque la artritis o el riesgo de artritis es una constante a lo largo de la vida del paciente que tiene psoriasis. Y esto nos lleva, en el último apartado de esta diapositiva, a que tenemos los médicos, y todos en general, los médicos de cabecera, los dermatólogos, tenemos que ser muy proactivos con el cribado, con la detección de los primeros síntomas y signos de esta enfermedad. No me voy a meter en muchas profundidades técnicas de por qué se produce esta enfermedad, porque esto solo lo sabemos en parte, pero sí que sabemos que la enfermedad en general tiene un sustrato genético, tiene una base genética, uno de los elementos genéticos más conocidos y seguramente
alguno en la audiencia habrá oído hablar de ello, es el HLA-B27, que es un poco el marcador genético de las espondiloartritis, pero que también se da en pacientes con artritis psoriásica. Lógicamente hay otros factores genéticos. Sobre esa genética existen unas respuestas de un eje inmunológico, que es el eje que llamamos IL-23-TH17, que está alterado por razones que conocemos solo en parte, de manera que, como ven en este dibujito, este pequeño arbolito que hemos dibujado aquí, la psoriasis y la artritis psoriásica y las espondiloartritis son enfermedades de la esfera IL-17 y IL-23, pero quizá lo más importante para una charla como la de hoy es pensar que sobre ese eje inmunológico alterado, sobre esa base genética predisponente, existen unos factores de riesgo que son muy importantes. ¿Por qué? Porque son factores modificables. Y me refiero fundamentalmente al tabaco y a la obesidad. Y es que además, y esto ya está muy contrastado en la literatura médica, hay una relación entre tabaco y obesidad que es dosis dependiente, con el riesgo de incluso de psoriasis también, y también el de artritis psoriásica. ¿Qué significa dosis dependiente? Pues que cuanto yo más fumo durante más años o cuanto más peso gano durante más años, si tengo la genética adecuada, si tengo las alteraciones inmunológicas adecuadas, voy a tener un riesgo cada vez mayor de desarrollar artritis psoriásica. Este es un poco un dibujo de cómo es la historia habitual de la enfermedad. Es decir, en un paciente, empezando desde la izquierda, que tiene enfermedad cutánea, que tiene psoriasis, puede ser psoriasis en la uña, psoriasis en una serie de áreas, luego lo comentaremos, lo que primero creemos que se produce es una entesitis. ¿Qué es una entesitis? Es una inflamación, es un proceso inflamatorio de base inmunológico en los puntos donde un tendón o un ligamento o una cápsula o una articulación digamos, se enclava en el hueso. Son los puntos de anclaje óseo de los tendones y ligamentos. Ahí es donde creemos que empieza esta enfermedad. Con el tiempo, esta enfermedad de entesitis puede saltar a sinovitis. ¿Por qué es importante la parte de entesitis? Porque aquí hay muchos pacientes que no tienen una artritis realmente muy evidente ni muy manifiesta, pero tienen dolor. Pueden tener dolor articular en muchas áreas, a veces van a sus médicos, los médicos les exploran, no encuentran nada, y ahí puede el paciente estar en un peregrinaje de meses o de años en el que tiene dolor, pero nadie le da un diagnóstico. Muchas veces el diagnóstico se hace cuando el paciente desarrolla lo que es una sinovitis, que es lo que, digamos, yo les haría a ustedes como más sinónimo de artritis, cuando ya se presenta una rodilla claramente inflamada, o un codo, o una muñeca, o un dedo de una mano. Y a partir de ahí, si la enfermedad no es tratada adecuadamente, se va acumulando lo que aparece en la parte final de la diapositiva, daño estructural, es decir, mis articulaciones pueden desarrollar erosiones, es decir, mi artritis me puede ir mordiendo las articulaciones, puedo ir perdiendo el espacio articular y probablemente si no se hace nada puedo perder la función de esa articulación. Y esto conecta claramente con el aspecto siguiente, que es el impacto, ¿no? ¿Qué impacto, qué daño le hace una artritis a un paciente que tiene esta enfermedad? Una de las cosas que aún no, digamos, la medicina tiene pendiente es el diagnóstico precoz. Piensen que el diagnóstico de una artritis psoriásica, por muchas razones, y luego si queréis lo podemos comentar en la parte de ruegos y preguntas, se retrasa una media de 5 años. Es demasiado tiempo, pero esto ocurre y no ocurre en países donde el sistema sanitario está muy infradesarrollado, sino que se produce en los países del primer mundo, se produce en países de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, por supuesto, por desgracia, en España. En general, la mayoría de los pacientes, como hemos dicho, ya tienen psoriasis cuando se les diagnostica de artritis, pero es que a veces ocurre dos cosas más o menos curiosas. A veces hay un debut sincrónico de las dos cosas, es decir, hay pacientes que desarrollan una psoriasis y al mismo tiempo desarrollan una artritis, y estos pacientes no son la mayoría, pero son, digamos, entre comillas, los más fáciles de diagnosticar, porque el proceso es evidente tanto en la piel como en la articulación. Y se da también una circunstancia curiosa, que es que a veces el paciente desarrolla antes la artritis y pasados meses o incluso años, de repente desarrolla la psoriasis. Y luego, si queréis, también podemos entrar en un debate sobre esta forma peculiar de la enfermedad. Hemos dicho que el retraso promedio del diagnóstico es de unos 5 años.
Y esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque hay una cosa en medicina, en general, no solo en reumatología, en muchas otras disciplinas médicas, que se llama la ventana de oportunidad. ¿Qué es la ventana de oportunidad? Es el tiempo que yo dispongo para hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico correcto, establecer unas medidas de tratamiento y poder cambiar la historia natural de la enfermedad. En artritis psoriásica, más o menos creemos que esa ventana es, grosso modo, un año. Si yo en un año, desde que un paciente inicia su enfermedad, no soy capaz de hacer un diagnóstico correcto y de establecer las primeras medidas terapéuticas correctas, nos vamos a ir enfrentando a lo que veis en la parte, o lo que ven ustedes en la parte más inferior de la pantalla. Es decir, el riesgo de tener incapacidad física va a ser muy alto, el riesgo de empeoramiento global de la salud va a ser muy alto, el riesgo de que mis estructuras articulares se deterioren de una manera irreversible va a ser muy alto, y quizá lo que para mí es más importante, las oportunidades que va a tener el clínico, el médico, de poder instaurar un tratamiento que revierta toda la enfermedad, cada vez va a ser peor. Por tanto, es muy importante este concepto de ventana de oportunidad. Fíjense ustedes este gráfico, no les quiero marear con demasiados números o letras, pero es para que vean cómo la enfermedad, sobre todo la enfermedad cuando ya está establecida, tiene evidentemente un impacto muy negativo sobre la calidad de vida, sobre múltiples esferas de la calidad de vida, y no solo me refiero a que el paciente tenga dolor o que no pueda desarrollar adecuadamente su actividad profesional o las actividades lúdicas que le apetecen, sino que están afectados desde la capacidad de generar ingresos económicos, la capacidad de irse de vacaciones, está alterada la vida sexual, está alterado muchos aspectos de la calidad de vida del paciente. ¿Cómo se manifiesta esta artritis psoriásica? Bueno, la enfermedad lógicamente tiene una serie de manifestaciones cutáneas. Yo quiero que quede claro que cuando hablamos de artritis psoriásica, no desliguen ustedes esto de la psoriasis. La psoriasis y la artritis psoriásica son seguramente la misma enfermedad en un distinto tiempo evolutivo. En muchos años va a ser una psoriasis, pero pasado un X tiempo puede que aparezca en un porcentaje importante de pacientes una artritis con una serie de manifestaciones. Y aquí lo intento resumir con estas imágenes radiológicas y estos dibujos, empezando por la izquierda. La artritis psoriásica tiene una especial predilección por lo que llamamos articulaciones interfalángicas distales. Y es muy habitual que cuando estas articulaciones, las que están más cerca de la uña, estén afectadas, es muy habitual que el paciente también tenga psoriasis en las uñas. Otras veces lo que va a tener, en este dibujo voy con el puntero, es la hinchazón total o global de un dedo, que puede ser un dedo de la mano o un dedo del pie, que es lo que conocemos como dactilitis o dedo en salchicha. Es también muy orientador, no es patognomónico. Patognomónico es algo que te dicen que esto indiscutiblemente es un diagnóstico X. No es eso, pero sí es muy orientador de una artritis psoriásica. Otra manifestación importante que nosotros buscamos mucho es la entesitis. Lo que estamos representando en el dibujo es una inflamación donde el tendón de Aquiles se inserta en el hueso calcáneo, en el hueso del talón, que es, digamos, la forma más típica y más clásica de entesitis. Aquí ven ustedes distintas imágenes, quizás son detalles pequeños que a lo mejor no van a apreciar, pero aquí estoy señalando con el puntero una pequeña erosión y un cierto deterioro del espacio articular de esta articulación interfalángica distal. Esto es una artritis de la interfalángica distal, algo muy característico de la artritis psoriásica. Aquí ven una imagen gamma gráfica con esta mancha negra que es simplemente que nos está diciendo una inflamación entera del quinto dedo de la mano derecha, una dactilitis, y en esta imagen una radiografía de la columna y de las articulaciones sacroiliacas en un paciente con artritis psoriásica que tiene una variante espondilítica. Claro, uno puede tener psoriasis y puede tener dolor, pero no necesariamente eso significa que tenga una artritis psoriásica. Yo puedo tener una artrosis, que es lo que ven ustedes en la imagen de la izquierda, la clásica imagen de unos nódulos que a veces pueden doler, a veces no, nódulos de articulación interfalángica proximal o distal, nódulos de Everden o nódulos de Bouchard. Esto es una variante de artrosis y esta es la radiología, que no tiene nada que ver con la radiología que ven ustedes aquí a la derecha, que es lo típico de una artritis psoriásica distal. Esto
vean cómo este dedo de esta persona está rojo, está inflamado. La persona, en este caso la mujer, tiene las uñas pintadas, pero yo lo puedo ver, ustedes a lo mejor no, pero se lo digo, tengan fe. Aquí hay una serie de puntitos en la uña, lo que llamamos el pitting unguial, el piqueteado unguial, y esta es la imagen radiológica, una imagen en donde hay erosiones articulares y además también fenómenos de osteoproliferación muy característicos de artritis psoriásica. Pero podemos tener una variante llamada poliarticular que remeda o recuerda a esto de la derecha, que es una artritis reumatoide. Una artritis reumatoide y una artritis psoriásica son dos enfermedades que lo único que comparten es el nombre artritis. El apellido es distinto, reumatoide y psoriasis, la patogenia es distinta, la base genética es distinta, algunos tratamientos pueden ser comunes, pero los pronósticos también son distintos. Y sobre todo, fíjense en las imágenes radiológicas, esta imagen de la derecha que corresponde a la mano de arriba, una artritis psoriásica en donde el daño en este caso está aquí, lo señalo con mi puntero, y fíjense a la izquierda, que corresponde a la mano de arriba, cómo esta persona tiene una forma llamada mutilante, es decir, prácticamente un tramo muy importante de la falange de este índice ha desaparecido junto con digamos, los huesos de este quinto dedo. Fijaros cómo los huesos, estos dos dedos están realmente acortados. Yo creo, perdonen, que seguramente no corresponde a la mano de arriba, pero sí corresponde a lo que llamamos nosotros pues, un ataque en eje, un ataque radial que ha destruido de una manera muy llamativa el índice y el dedo pequeño de esta mano. Tampoco quiero que ustedes se asusten, es decir, no todas las artritis van a este camino tan ominoso. Muchas de ellas, afortunadamente, están correctamente tratadas y el paciente o muchos pacientes hacen una vida completamente normal. Junto a todo ello, manifestaciones cutáneas que seguramente ustedes conocen de sobra, manifestaciones tanto a nivel de piel, a nivel de uña, y las manifestaciones articulares que yo hoy les estoy enseñando, a mayores, como dijo el otro, por si fuera poco, el paciente con artritis psoriásica y el paciente con psoriasis tiene un mayor riesgo cardiovascular, tiene un mayor riesgo de una serie de comorbilidades, no solo de tipo cardiovascular, sino y otras, pero obviamente las que nos preocupan más a los médicos son las de tipo cardiovascular, porque son las que pueden, de alguna manera, si no hacemos bien las cosas, ensombrecer un poquito el pronóstico a largo plazo de la enfermedad. Los datos de un trabajo hecho por nuestro equipo, en el que vimos cómo nuestros pacientes con artritis psoriásica tienen 2,4 veces más riesgo de hipertensión, esto es lo que significa eso de OR 2.4, es 2,4 veces más riesgo de hipertensión que una persona que no tiene artritis psoriásica. 2,8 veces más riesgo de diabetes que una persona que no tiene artritis psoriásica. 2 veces más riesgo de obesidad que una persona que no tiene artritis psoriásica, etcétera, etcétera. Y todo ello traduce en que el riesgo, en este caso de este trabajo, es de un 68% más, que es lo que vemos aquí, de riesgo de tener algún evento cardiovascular adverso, llámese una angina, un infarto, un ictus, etc., etc. Y esto está relacionado no solo con la edad, lógicamente con la edad nosotros todos los seres humanos vamos adquiriendo una serie de riesgos, sino que está relacionado con los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y sobre todo con la carga inflamatoria. De manera que el corolario de esto es que debemos ser desde un punto de vista médico, muy exigentes con el control de la enfermedad, con el control de las manifestaciones inflamatorias, para a su vez tener digamos, un reporte positivo sobre el riesgo cardiovascular. Esto ha sido simplemente una visión muy a vista de pájaro de lo que es la enfermedad, de lo que son sus manifestaciones, de lo que es el impacto. Y ahora, digamos, vamos a situarnos en el terreno práctico de que yo, que puedo ser un paciente de psoriasis, empiezo a tener manifestaciones articulares y mi médico de cabecera o mi dermatólogo decide enviarme al reumatólogo. Entonces, yo he llamado esta sección, ¿no?, ¿cómo preparamos esa visita al reumatólogo? Hay que pensar que no siempre, pero en algunas consultas, sobre todo de dermatología, en distintos hospitales en nuestro país, a veces el dermatólogo utiliza lo que llamamos nosotros cuestionarios de screening o cuestionarios de cribado. ¿Qué es eso? Pues simplemente preguntas muy sencillas que se le pasan a un paciente a través de una hoja y el paciente pues
contesta. Por ejemplo, este es un cuestionario que hemos validado hace muy poquito aquí en España, que se llama PURE4, y en donde lo que se intenta ver es si el paciente tiene signos o síntomas que sugieran una dactilitis o una entesitis o una afectación axial o una afectación periférica, y si el paciente contesta afirmativamente a alguna de esas cuestiones, pues está muy justificado una derivación a consulta de reumatología. Con los dermatólogos siempre trabajamos mucho, también nos gusta trabajar lógicamente con los médicos de atención primaria, porque realmente la mayoría de los pacientes que tienen una artritis psoriásica van a entrar por esa vía, por la vía del médico de cabecera, aunque es verdad que ahora con la COVID las cosas se han complicado mucho, o bien a través de la vía del dermatólogo. Y realmente la mayoría de dermatólogos ya de nuestro país tienen muy en mente la posibilidad de que el paciente, cuando empieza a contar síntomas articulares, síntomas musculoesqueléticos, pueda tener una artritis psoriásica. Y normalmente esto es un pequeño algoritmo de cómo pueden trabajar los dermatólogos, de que por qué a veces un dermatólogo puede preguntarle a su paciente con psoriasis una serie de cuestiones, que es lo que está un poquito en la mitad de este gráfico, y por qué el dermatólogo debe un poquito aclarar al paciente de por qué le hace esas preguntas. Son los que llamamos preguntas de cribado o de screening de artritis psoriásica. Sea como fuere, cuando vamos a nuestra consulta de reumatología, deberíamos recordar, porque nos lo van a preguntar nuestros antecedentes médicos, sobre todo, por supuesto, nuestros antecedentes personales, pero también nuestros familiares, si los conocemos, sobre todo los relativos a psoriasis, los relativos a artritis. Dentro de los antecedentes personales, los que yo tengo, sobre todo los relativos a riesgo cardiovascular, si soy diabético, si soy hipertenso, si tengo la tensión alta, etcétera, etcétera, o tengo colesterol alto. El reumatólogo probablemente va a hacer una serie de preguntas dirigidas a la psoriasis. ¿Y por qué vamos a hacer unas preguntas dirigidas a la psoriasis? Porque sabemos que el paciente que tiene psoriasis ungueal, psoriasis en la uña, o el que tiene psoriasis en cuero cabelludo, o el que tiene psoriasis de pliegue inguinal, pliegue interglúteo, o el que tiene 3 o más áreas del cuerpo afectadas por psoriasis, es un paciente que desde el punto de vista epidemiológico tiene un riesgo alto de artritis psoriásica. Entonces vamos a preguntar eso. Tendré que saber qué medicamentos tomo, porque a veces algunos medicamentos, que esto lo saben muy bien los dermatólogos, pues bueno, pueden hacer que la psoriasis empeore, o incluso pueden tener algunos que ver con un posible inicio de una artritis. Y intentaré recordar si ha habido algún desencadenante. Cuando me refiero a desencadenante, hay un 15 o 20% de pacientes con artritis psoriásica que recuerdan de una manera más o menos clara que a raíz de un pequeño accidente, de un pequeño traspié, de un pequeño golpe, la articulación afectada se ha inflamado. Y a veces todo esto se queda en, bueno, ha tenido usted un golpe y ya está, ¿no? A veces ese golpe es el desencadenante que lleva al inicio y desarrollo de la artritis psoriásica. Por tanto, tengamos un poquito eso en la cabeza y luego entender un poquito las preguntas que me van a hacer. Mi médico, en este caso el reumatólogo, me va a preguntar obviamente por el dolor, pero me va a preguntar por un dolor específico, que es el dolor inflamatorio. Un dolor que predomina en la noche, que incluso me despierta, que se asocia a una rigidez matinal muy importante y que normalmente a lo largo del día, como dicen muchos pacientes, en cuanto voy entrando en calor, ese dolor va desapareciendo. Dolor de ritmo inflamatorio, que llamamos los médicos, en contraposición al dolor de ritmo mecánico, que es todo lo contrario. Yo duermo bien, me levanto bien y cuando llevo 3 o 4 horas trabajando, caminando, trajinando, me empieza a doler alguna articulación. Ese dolor mecánico ya me orienta a mí a otra cosa. Por tanto, el dolor que va a tener el paciente con artritis psoriásica es inflamatorio. Me van a preguntar por el famoso dedo en salchicha. Oiga, ¿usted alguna vez recuerda haber tenido algún dedo de la mano o del pie completamente hinchado como si fuese una salchicha? Por la dactilitis. Me van a preguntar por la posibilidad de entesitis, es decir, si ha tenido algún, sobre todo dolor en la planta del pie o en la zona del tendón de Aquiles, aunque las entesis están distribuidas por todo el cuerpo. Por supuesto, si he tenido alguna articulación hinchada o inflamada. O, por supuesto, si tengo un dolor de ritmo inflamatorio en mi columna vertebral, dolor que en la parte baja de la columna, incluso en el área glútea, que me despierta y que me asocia rigidez matinal importante. Esas van a ser esencialmente las preguntas que me harán. Pero me van a preguntar por otras cosas. Si he tenido algún episodio inflamatorio en el ojo. ¿Por qué? Porque
como espondiloartritis, que es la artritis psoriásica, tiene riesgo de uveitis, ojo rojo, doloroso, con disminución de agudeza visual. Hay riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Me van a preguntar si tengo dolor abdominal con frecuencia, si tengo diarreas con frecuencia, si estoy perdiendo peso por una causa no esclarecida, por mi estado anímico, cómo me está afectando mi enfermedad, por mi capacidad física. Muchas veces esto del estado anímico y la capacidad física se pregunta a través de cuestionarios concretos. Me pueden pasar un cuestionario en donde estarán reflejados estos aspectos que indudablemente son importantes. Y luego, pues lógicamente el médico hará su examen físico. Eso ya es una cuestión técnica, cada médico tiene un poquito su librillo para hacer esto. Puede que me hagan ecografía, puede que me pidan resonancia, puede que me pidan una serie de pruebas que lo que intentan es sustentar la sospecha de diagnóstico. Pero también es importante saber que aunque yo tenga psoriasis y tenga dolor articular, el dolor articular tiene muchas causas y muchos orígenes. A lo mejor me dicen, bueno, mire, el dolor se debe a X cosas, a que tiene usted una gota, a que tiene usted una artrosis, a que tiene usted el manguito rotador del hombro lesionado, etcétera, pero no parece que tenga que ver con la artritis. Eso puede ocurrir. Y pensar que si nos diagnostican de artritis psoriásica, pues probablemente vamos a tener que hacer muchas revisiones a lo largo de nuestra vida, vamos a tener que hacer análisis, vamos a entrar en una serie de tratamientos que comentaremos a continuación y que todo eso lo bueno es que se sustente en una buena relación médico-enfermo. A veces eso no es fácil, pero digamos que tanto el médico como el paciente tienen que intentar que esa relación fluya, porque de esa relación fluida ganan los dos. Iríamos al tratamiento, no me voy a extender en mucho porque ya les estoy robando mucho tiempo, pero el tratamiento es una cuestión técnica, pero aunque sea una cuestión técnica tiene que ser compartida con el médico, perdón, con el paciente. El paciente tiene que más o menos entender qué busca el tratamiento. Por ejemplo, si yo doy un antiinflamatorio o hago una infiltración, lógicamente es una medida de alivio de la inflamación y el dolor rápida. Pero si yo quiero cambiar el curso natural de la enfermedad, voy a ir a otro tipo de tratamientos que se llaman así fármacos modificadores de la enfermedad o modificadores de la historia natural de la enfermedad. Ahí hay muchos, el metotrexato, la leflunomida, la talazopirina, como digamos los fármacos más convencionales. Si esos no van bien o no son los adecuados, es probable que entren lo que se llaman tratamientos biológicos. Hay muchos. O ahora incluso más modernamente lo que se llaman tratamientos inhibidores de la vía de JAK-STAT. O sea, ahora hay una serie de medicamentos, no tendríamos tiempo para explicarlo todos ellos, pero están protocolizados en su uso. Esta tabla un poco no, simplemente es dar una visión a vista de pájaro cómo el abordaje a veces de la enfermedad se hace por dominios. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una artritis psoriásica y que realmente la parte que llevo peor es la parte psoriásica, es el dermatólogo el que me va a dar el que él estime el tratamiento más conveniente. Pero si lo que tengo es una artritis psoriásica que, por ejemplo, está dominada por una dactilitis o una entesitis, hay una serie de tratamientos que van a ser mejores que otros. Esto es simplemente lo que significa esto de tratamiento dirigido a los dominios de la enfermedad. Y haremos también otra cosa, que, bueno, perdonad que está en inglés, que es el árbol de decisión en psoriasis o en artritis psoriásica. ¿Qué quiere decir eso? No es solo que yo ya esté diagnosticado, no es solo de que a mí se me ponga un tratamiento, sino que yo puedo tener una peculiaridad como ser humano o como paciente y esa peculiaridad tiene que influir en el tratamiento. Por ejemplo, si yo, aparte de psoriasis, aparte de artritis psoriásica, pues con mala suerte desarrollo una uveitis, una inflamación importante, cámara anterior del ojo, y me van a dar un biológico, pues hay unos biológicos que van a ir muy bien, que son los inhibidores del TNF, y otros biológicos pues no van a servir para mucho. Por tanto, eso es lo que más o menos este árbol de decisión lo que intenta acercarnos es a un concepto de que la medicina cada vez tiene que ser más personalizada, más concretada a las necesidades que tiene cada paciente. Y veréis que cada paciente obviamente es un mundo y va a necesitar un abordaje lo más individualizado con los conocimientos que hoy tenemos. Acabo ya con el resumen. El resumen es, tenemos la artritis psoriásica, que es una artritis dentro de las que se llaman espondiloartritis que afecta al paciente con psoriasis. La mayor parte de las veces, primero la psoriasis, luego la artritis, pero cuidado, puede ocurrir al revés. No es una rareza en el paciente con psoriasis. 1 de cada 3 pacientes con
psoriasis probablemente desarrolla alguna variante de artritis psoriásica. Los números que ya se nos dijo en la introducción, más de 200.000 pacientes en España con artritis psoriásica, pero creemos que hay una tasa de infradiagnóstico o de no diagnóstico inaceptablemente alta, y que a pesar de que tenemos afortunadamente cada vez más opciones de tratamiento, digamos que este cuento no se ha acabado. Es decir, aún por desgracia o por desconocimiento de la ciencia y de la medicina, no todos los pacientes con artritis psoriásica están bien controlados, y eso hace pues que si tú no controlas bien la enfermedad, pues obviamente hay una serie de, digamos, de efectos no deseados sobre la calidad de vida, sobre la capacidad funcional, sobre incluso el pronóstico futuro de esa estructura articular o de ese árbol cardiovascular, como hemos comentado, y que básicamente necesitamos un reconocimiento precoz, que en la mayoría de las veces lo tiene que hacer el médico de cabecera o el dermatólogo. Y yo he puesto en la última línea, ojo con el COVID, porque el COVID, como seguramente todos tendrán experiencia, ha trastocado mucho lo que es la asistencia sanitaria tradicional. Muchas veces los médicos de cabecera, por muchas razones, no están viendo a los pacientes a tiempo, se está haciendo mucha consulta telefónica. Yo no digo que no haya que hacer consultas telefónicas, pero yo no soy un predicador de esa consulta telefónica a muerte, porque creo que en general a los pacientes hay que verlos, porque muchas veces cuando el médico ve al paciente tiene una idea mucho más clara de que cuando está oyendo la historia por teléfono. Y por eso he puesto lo de ojo con el COVID, porque si ya tenemos unas tasas de diagnóstico que a veces no son las que queremos y hay retrasos diagnósticos que no queremos, pues para rematar la COVID nos ha venido a añadir un problema en ese sentido. Nada más, muchas gracias, espero haber aclarado alguna cosa, y si no, pues tenemos ahora un turno de ruegos y preguntas. Muchísimas gracias, doctor Queiro Silva. Ha sido una charla muy interesante bueno, que acerca el conocimiento sobre la artritis psoriásica a muchos pacientes, y esperamos que el diagnóstico de la artritis psoriásica pueda mejorar y que entre todos lo hagamos posible. A las personas que habéis visto este vídeo, os recomendamos seguir mirando en nuestro canal de YouTube o en nuestra web a todas las sesiones de respuesta psoriasis, y por favor dejar todos los comentarios que queráis y darnos like y compartirlo con vuestros conocidos o otros familiares o personas que también tengan psoriasis. Así que muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.